Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu amor, Señor, gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor, gracias, Padre, por este día, Señor, donde nos diste vida, salud, Señor, donde proveíste para nuestras necesidades, Señor, muchas gracias, Padre, y ahora que vamos a degustar, Señor, el alimento espiritual, tu bendita palabra, Señor, permite también que sea de grande bendición para nosotros, Señor, mucho más aún de lo que nos has dado en este día, permítenos, Señor, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, Señor, para conocer más y más a Cristo, Señor, para conocer más esa vida victoriosa, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Te ponemos en tus manos este estudio, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que lo dirija, Señor, y que todo obre para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues hablamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si algo no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Entonces, bueno, nos quedamos en la mitad del versículo de la clase pasada, ahorita vamos a ver la otra mitad que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? No es del Señor. El apóstol nos está diciendo, ¿verdad?, que todos los que anhelamos, ¿verdad?, que todos nuestros anhelos los vamos a tener si realmente tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Que el anhelo de servir al Señor, el anhelo de vivir en santidad, el anhelo de gozar una comunión con Él, realmente está en nosotros, es una seña de que el Espíritu de Dios está morando dentro de nosotros, ¿sí? Y si no, es que no somos, dice la palabra de Dios, ¿de quién? De Cristo. No somos de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que... Creo que... Me estoy llamando a esta niña, pero no sé si está allá afuera o qué. ¿Quieres primero? ¿Salí? ¿No? ¿Habrá tocado o no? Ah, es que no sabe dónde tocar. A lo mejor, a ver. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos esta parte de tener si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si no, dice Pablo, no somos ¿de quién? De Él. No somos del Señor, ¿verdad? Si no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, no somos de Cristo, simple y sencillamente. En eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Está el Espíritu de Dios morando en nosotros? ¿Está el Espíritu de Cristo? Porque si no está, pues no está Cristo con nosotros. Estamos viviendo una vida vana, vacía, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está, ¿verdad? El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. El diablo, ¿verdad? Para esto, dice, vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? ¿No? Para deshacer las obras de quién? Del diablo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, eso es a lo que vino Cristo. ¿A qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? A librarnos del pecado, a librarnos de ese mal que hay en nosotros, llamado pecado. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita, entonces nosotros, gracias a eso, hoy en día tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Él prometió mandar a ese Consolador que nos iba a ayudar y nos iba a fortalecer para vivir la vida cristiana, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 20 y 21, por favor. ¿21? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está otra vez la diferencia. El que en verdad está en la luz trae sus obras ante el Señor, ¿verdad? Viene ante el Señor, sabe cuando algo hizo mal,
sabe cuando pecó ante el Señor, sabe cuando le falló al Señor y viene a la luz para exponer lo que ha hecho. El que no viene a Cristo Jesús a exponer lo que ha hecho, realmente, dice la palabra de Dios, que siguen sus tinieblas, ¿no? O sea, cuando no hay ese deseo de que le fallé dentro de acá, ¿cómo se llama? Una culpabilidad dentro, un deseo de arrepentirte, de que fallaste y que ofendiste a ese ser que tanto amas, y entonces vienes a la luz para que el Señor vea lo que hiciste, si lo expones, como dice Proverbios, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia, ¿verdad? Pero el que no lo confiesa y no se aparta de él, pues no va a alcanzar misericordia. Dios es misericordioso siempre, ¿verdad? Y está dispuesto a que si nosotros traemos nuestras obras ante él, lo que le hayamos fallado, él está dispuesto a perdonarnos como hijos, ¿sí? Entonces, aquí vemos entonces también esta parte. Tenemos nosotros que venir ante el Señor. Y entonces, antes de entrar más a profundidad al tema, vemos algo importante en Romanos 8:9. Dice, ¿y el Espíritu de quién? ¿De quién dice que es el Espíritu? Pues de Dios, ¿no? 8:9. De Cristo. De Cristo, ¿ah? El Espíritu de Cristo. ¿Quién es ese Espíritu de Cristo? El mismo Espíritu Santo, que varias veces en el versículo 8, en el capítulo 8 aparece como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces, esto está hablando precisamente de la Trinidad. Por eso el Espíritu Santo se identifica como Él mismo, como el Espíritu Santo, se identifica como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y se identifica como el Espíritu de Cristo, simbolizando a esta Trinidad. Pues el mismo Espíritu Santo es parte de la misma Trinidad. Juan 14, versículos 16 y 26, por favor. Juan 14, versículos 16 y 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre, y ahorita leemos el 27, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. ¿Por qué dice otro Consolador? ¿Por qué creen que diga otro Consolador? Porque es el que vendrá en su nombre, o sea, o en lugar de él. Ajá, entonces ¿quién es el otro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y entonces la función de Cristo aquí en la tierra era ser Consolador también. ¿Verdad? Exactamente, muy bien. Entonces, el Consolador Cristo, pero como Cristo se iba a ir, que dije, os daré otro Consolador, ¿sí? Pero va a ser mucho mejor todavía. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, el Espíritu Santo entonces es enviado, según aquí el versículo 26, ¿por quién? Por Dios. Por el Padre, ¿verdad? Por Dios, así es, afirmativamente. Juan 15, 26. 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién lo envía? Jesús. Jesús, y en el versículo 26 del 14, el Padre. Entonces, el Padre lo envía, Jesús lo envía, ¿verdad? Y ahí estamos viendo, entonces, la única forma de explicar eso es la Trinidad, no hay otra, ¿sí? Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14. Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeren y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí un detalle. Versículo 14-26, el Padre lo va a enviar, ¿sí? Capítulo 15, versículo 26, dice, y yo lo enviaré del Padre. O sea, versículo 14-26 habla de la soberanía de Dios al enviar el Espíritu Santo. Juan 15-26 habla de que Cristo también lo va a enviar, pero todavía habla del Padre, o sea, como una dependencia del Padre. Yo lo enviaré del Padre. Pero en el versículo que leímos ahorita de Juan 16, 7, 14, habla de la soberanía de Cristo. Ya no dice lo enviaré del Padre, dice lo enviaré. Sí. Entonces nosotros podemos ver que vez tras vez la Biblia nos está hablando de esta Trinidad, que trabaja tan perfectamente, ¿verdad? Porque es Dios perfecto, ¿sí? Y podemos ver esa parte por eso el Espíritu Santo, repito, lo van a ver a veces como Espíritu de Dios, como Espíritu Santo, como el Espíritu de Jehová, como el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Va a tener varias atribuciones el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. ¿Capítulo qué? 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, por favor. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok. Ahí si nosotros leyéramos los versículos anteriores y posteriores, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y fíjense que dice el Espíritu de Cristo, simbolizando que el Espíritu que venía sobre los profetas era el Espíritu Santo cuando el profeta venía, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí y profeticé, ¿verdad? Se está simbolizando aquí en Primera de Pedro a quién se lo está adjudicando, ese Espíritu de Jehová, al Espíritu de Cristo. Entonces podemos ver la igualdad. ¿Por qué hago recalcar en esto? Porque hay como los testigos de Jehová que creen que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza activa, ¿no? Y niegan la divinidad del Espíritu Santo. Pero aquí, sin embargo, Pedro, y nosotros lo estamos viendo y con las citas que vemos que el Espíritu Santo tiene todas las características de la divinidad, ¿verdad? Y que tanto en el Antiguo Testamento, como es denominado Espíritu de Jehová, en el Nuevo es denominado Espíritu de Cristo, ¿no? Adjudicándole también a Cristo la divinidad de Jehová. Porque si el Espíritu de Jehová pertenece a Jehová, el Espíritu de Cristo quiere decir que pertenece a Cristo. Entonces, por fin, o pertenece a Jehová ese Espíritu o pertenece a Cristo. Pertenece a los dos. Pertenece a los dos porque los dos son uno solo, ¿verdad? Como Jesús dijo, el Padre y yo somos uno mismo. Uno somos, ¿verdad? Partiendo de la unidad a la pluralidad, ¿sí? Partiendo de la unidad a la pluralidad. Y esa es la Trinidad precisamente. Nosotros adoramos a un solo Dios, no adoramos a tres dioses, a un solo Dios, pero en tres personas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu que venía sobre los profetas y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, ¿verdad? Dice, y Sansón arrancaba las puertas. Y muchas veces creemos que Sansón estaba así bien trabadote. Pero no, era el Espíritu Santo que venía sobre él. Y entonces podía romper las rejas y todo lo que se le atravesara, ¿verdad? Pero ese es el mismo Espíritu que estamos leyendo que Pedro lo adjudica al Señor. Y luego Pablo hace una advertencia clara en Romanos 8:9, ¿verdad? Que leímos. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. La condición es clara. Si alguien está dando evidencia que el Espíritu de Cristo no habita en él, no es él. Simple y sencillamente no es de Cristo.
No es nada más decir soy salvo, es en verdad ver si el Espíritu de Dios habita en mí. Allí es donde entran las palabras de la necesidad que Jesús habló, de nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como ya vimos, ¿verdad? Nicodemo era un líder religioso. Nicodemo estaba en la verdad en ese momento, la verdad revelada hasta ese momento. Pero Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si yo no estoy con el Espíritu de Dios en mi vida, si el Espíritu de Dios no está obrando ese cambio en mi vida, entonces tengo que ver qué está sucediendo. No es lo que yo conozca de Dios. Yo puedo conocer mucho de Dios, tú puedes conocer mucho de Dios, pero si Dios no te conoce, no somos nada. No somos nada. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está, ¿verdad? Él de su voluntad. ¿De quién está hablando? De Dios. Dios de su voluntad dice, ¿nos hizo qué? ¿Qué nos hizo? Nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer. Si no naces de la voluntad de Dios, no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes entrar en ese reino, no puedes por nada de lo que tú quieras. Tienes que nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu tiene que venir un arrepentimiento a tu vida realmente. Reconocer que estás mal ante el Señor. Reconocer que estás pecando delante de Dios. Reconocer que no te puedes salvar a ti mismo y que necesitas de ese Salvador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gracias. Primero de Pedro, ¿qué? 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Verdad que nos hizo qué? Renacer. Es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que renacer. Es porque si no naces, no vas a entender. Y dice, para una esperanza viva. Esa es otra diferencia. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes una esperanza viva. ¿Qué es una esperanza? Algo que va a acontecer en el futuro, ¿verdad? Y en este caso está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Está hablando de que si morimos aquí, estamos con la esperanza viva de que un día el Señor vendrá y nos levantará, ¿verdad? Con nuestros cuerpos transformados. Esa es una esperanza viva, es algo que late acá adentro, que tiene la seguridad, ¿verdad?, de que un día Cristo va a venir. Por eso en Apocalipsis 22 leemos, ¿verdad?, el Espíritu y la novia dicen, ven. Hay una esperanza viva dentro de nosotros. Si no hay esa esperanza, entonces algo está mal. Si tú no tienes esa esperanza de la venida del Señor Jesucristo, como una esperanza viva que realmente está obrando en tus huesos, en tu alma, en tu mente, entonces no estamos siendo salvos. No hay salvación dentro de nosotros, ¿verdad? Sí es. Nos hizo renacer, tenemos que nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Cristo está por la fe habitando en ti, te está cambiando, te está transformando. ¿Sientes que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida? Nacer del Espíritu es un cambio total. Juan capítulo 3, versículo 6, por favor. Juan 3:6.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está, ¿verdad? Tú naciste de la carne, y cuando naciste de la carne, pues pensabas en las cosas de la carne y vivías en las cosas de la carne. En este mundo te era natural todo. Pero cuando naces del espíritu, ¿ahora qué pasa? El espíritu somos. Pensamos en las cosas del espíritu. Pensamos en las cosas del Queremos espíritu. hacer las cosas del espíritu. Amén. ¿Sí? Anhelamos las cosas del espíritu. Anhelamos servir al Señor, anhelamos congregarnos, anhelamos estudiar su palabra, anhelamos la oración, porque hemos nacido del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo también en Isaías es reconocido como Espíritu de gracia y de oración. Y derramaré sobre la casa de David, dice el Señor, cuando vaya a regresar, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, Espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo también es reconocido como el Espíritu de oración. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, debe haber un deseo por la oración. Debe haber un deseo. Porque Él despierta eso en nosotros. Porque es la nueva naturaleza que estamos teniendo. Quiere tener comunión con su Creador. Si no tienes esa comunión con el Creador, no vas a hacer nada. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, la vida cristiana, como dice aquí el Señor Jesucristo, la vida cristiana es una vida... ¿Qué es una vida qué? ¿Qué podemos decir ahí? Jetski. ¿Qué es una vida qué? Rendición a Él. Que ni sabes ni dónde viene ni a dónde va. Que Él nos maneja, nos lleva, nos conduce. Así es, ¿verdad? Una vida llevada por el Señor, una vida servicial al Señor, ¿verdad? Y además es una vida totalmente dinámica, porque en constante movimiento. El Señor nos está llevando en constante movimiento. ¿Cómo es el viento? Invisible. Invisible, pero mueve. Así es. Y así es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿verdad? No puedes ver al aire que va llevando a la hoja, pero sí lo puedes sentir. Y sí lo puedes ver que está llevando a la hoja, ¿verdad? Pero no puedes ver al aire. Eso es lo que nos está hablando. La vida espiritual es eso, una vida de un cambio continuo en el Señor, de un fluir. Por eso el Señor de Jesucristo dijo que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Ríos de agua viva, ¿sí? Entonces, esa es la promesa que el Señor nos está dando. Esa es la promesa que Cristo está dando en nuestra vida. ¿Cómo están esos ríos dentro de ti? ¿Sabes que esto es cuestión, no es cuestión de ¿cómo les diré? No es cuestión de perder una laptop, no es cuestión de perder un carro, una casa que un día se queme o pase, suceda algo. Aquí es una cuestión de perder eternidad. O sea, aquí está en juego nuestra eternidad. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, dice el apóstol Pablo, entonces en verdad estamos rumbo a la condenación. Y una vez que caigamos ahí, Dios jamás nos va a sacar de ahí. Jamás. Jamás nos va a sacar de ese lugar de condenación. ¿Sí? Jamás va a sacarnos de ese lugar. ¿Sabes que si Cristo no entra en nosotros, si Cristo no está en nuestros corazones, no va a haber nada que te saque de ese lugar? Y estarás por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y no habrá nadie que calme. Entonces, ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué pasó ahí, Sayana, con el rico y Lázaro? Cuando quería... Pasó en la parábola del rico y Lázaro, ¿te acuerdas? ¿No, Yaskin? ¿No? ¿Hashira? Dilo. No, es que... No, la segunda es nosotros. Pero sí. La que yo pienso creo que es otra. Pues dilo. Pues dile, a ver. Ah, no,
bueno, yo creo que no es esa, pero es esa, como de que muchos de que estaba enamorado, como de gracias por ser yo y no ser alguien más. No, esa es la oración del fariseo y del publicano. Bueno, la oración de verdad, ¿qué pasó? Uno de ellos se fue al infierno, ¿verdad? Y dice que de repente levantó sus ojos al cielo y vio a Abraham y le gritó, Padre Abraham, y vio ahí, ¿verdad?, a Lázaro junto a él y dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que al menos venga a mojar con la punta de su dedo la lengua, mi lengua, ¿verdad? Al menos eso. ¿Cuál era la agonía de este hombre? Mucha. ¿Verdad? Bastantísima. Y Abraham le dice, no puedo, porque hay una cima entre nosotros y los que estamos aquí no pueden ir para allá, ni los que están allá pueden venir para acá. Y entonces este hombre le dice algo a Abraham. Entonces envía a alguien para que les predique a mis familiares que no vengan a este lugar. Que les digan que este lugar es real. Qué triste va a ser darse cuenta de que ese lugar era real demasiado tarde. Demasiado tarde. Sí, por eso la Biblia nos lo advierte vez tras vez. Ese lugar es real. Por eso Cristo vino a pagar el precio por nosotros. Por eso Cristo soportó tanto latigazo, tanto golpeo, tanta bofetada, tantos palazos en la cara, tantos latigazos que le pegaron. Por eso permitió y soportó en la cruz del Calvario el dolor de la muerte de cruz. Y no solo soportó eso, soportó la ira de su propio Padre en la cruz del Calvario, porque era lo que nos tocaba a nosotros sufrir en el lago de condenación. Por eso Dios dice en Hebreos, y se los voy a parafrasear, ¿ustedes creen que yo voy a tomar por inocente al que tome como cualquier cosa lo que hizo mi hijo? ¿Ustedes qué creen que Dios va a tomar y va a decir, ay, bueno, Edgar, pues vivió un cristianismo light, pero no importa, no tomó muy en cuenta la sangre de mi hijo, pero sí lo aceptó, entonces voy a agarrar y me voy a pasar al reino de los cielos? No. Dios dice que el que tenga por inmunda, en esta parte está diciendo el que tenga como cualquier cosa, como algo ligero, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Dios dice, yo no lo voy a tener por inocente. No lo voy a tener por inocente, sino por culpable. Y será lanzado a ese lugar de condenación. Por eso Pablo dice, hermanos, si no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos Él. No somos de Él, ¿verdad? Entonces la vida en el Espíritu, aparte de ser una vida dinámica, es una vida que muestra el poder de Dios salvando a los pecadores. Primero de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí está. Pablo está diciendo que el Evangelio no solo fue de palabras. ¿Qué quiere decir? Puede ser muy bonita la predicación, pero si el Espíritu de Dios no actúa dentro de ti, de nada sirve. Por eso Pablo dice con poder, porque el Evangelio penetra, cambia, transforma. Romanos 1:16-17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y se acuerdan cuando vimos eso? ¿Por qué Pablo decía no me avergüenzo? Porque Pablo ya había pasado azotes, ya había pasado naufragios por el Evangelio, ya había pasado hambres, ya había pasado peligros, porque en esos caminos que él tenía que transitar para llegar a las ciudades había ladrones, había muchas cosas, no eran las autopistas que hoy tenemos, ¿verdad? Sino había maleza por un lado y maleza por el otro, ¿sí? Entonces nosotros debemos, y Pablo dice, no me avergüenzo, además que el Evangelio en ese tiempo era la burla de la élite griega. Muchos como
decimos hoy, era la élite de la sabiduría humana. Y el cristianismo era como algo fantasioso, la burla. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, no fueron palabras de sabiduría, fue el poder del Espíritu Santo el que transformó sus vidas y sus corazones. Pues esa palabra que cuando llega te pega, te impacta aquí adentro, y entonces sabes que algo no está bien, y entonces viene en ti y te hace ver que eres un ser pecaminoso y que Dios está molesto contigo, y que la única forma que tienes de salvarte de ese lugar es volteando a ver a Jesucristo y pidiéndole que sea tu Salvador y Señor de tu vida. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, que si el Espíritu de Dios, en realidad cuando nosotros creímos, el Espíritu de Dios vino a nosotros, va a ser una vida de fe en fe. En el griego, en pocas palabras, es fe de principio a fin, fe en fe, en fe, en fe. Y vamos a ir creciendo en esa fe. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto va a provocar en nosotros, como se los he dicho varias veces, un anhelo de vivir en santidad. Porque también al Espíritu Santo es denominado el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios dice que sin santidad nadie le va a ver. Si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, no hay santidad en nosotros. Es Él el que nos hace santos. Es la obra de Cristo a través del poder del Espíritu Santo, transmitiéndolo acá dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, no son de Cristo. No son de Cristo. Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo? Más en fruto. Acuérdense que ya lo hemos visto varias veces. Más las obras de la carne es esto. La contraparte, ¿qué es? El fruto del Espíritu. Esto es un no cristiano. Esto es un cristiano. El fruto tiene que verse en nosotros. Tiene que empezarse a mostrar, porque es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces el fruto debe empezar a darse. O como lo resume el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, por favor. ¿Timoteo? Sí, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Sí, segunda de Timoteo 1, 7. 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Dice el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? Otra vez, si nos vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. Quien en verdad ha venido a los pies de Jesucristo y el Espíritu Santo está en él, no tiene un espíritu de cobardía, tiene un espíritu que confiesa lo que Jesús ha hecho en su corazón. A pesar de que puede decir mal. Exactamente, a pesar de que eso le puede costar la burla de sus amigos, la burla de su familia, el perseguir del gobierno, lo que sea, él confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. No me avergüenzo, dice, cuando alguien le pregunta, ¿eres cristiano? Él dice sí, y entonces le hacen preguntas, ¿verdad? A lo mejor en tu escuela o en tu trabajo te hacen preguntas y te dicen, ¿cómo contestas? ¿Te avergüenzas de lo que eres? ¿Tratas de ocultar lo que eres? Entonces es lo que Pablo está diciendo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si alguien tiene cobardía, es que el Espíritu de Dios ahí no está.
Dice, sino de qué? De poder, otra vez, que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Entonces, si Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado el poder para poder confesar con nuestros hechos y con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Espíritu de poder, ¿de qué más? De dominio propio. De dominio propio, ¿verdad? Que a veces es lo que más nos cuesta. ¿Sí? Controlar nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestros deseos. Pero también dice, ¿de qué? De amor. De amor. Y el amor de Dios ya está en el creyente por la presencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5, por favor. Romanos 5, 5. Acabo de leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que ha sido puesto dentro de nosotros. Si el Espíritu de Dios habita en ti, el amor de Dios habita en ti. ¿Está habitando el amor de Dios dentro de ti? Dice el apóstol Pablo, habla también de una esperanza ahí mismo, ¿no? Y la esperanza no avergüenza, otra vez, espíritu de cobardía. Vean cómo liga toda la palabra del Señor. No puede estar el Espíritu Santo en nosotros y ser cobardes. No puede estar el Espíritu de Dios dentro de nosotros y no sentir el amor de Dios. Tenemos que ver eso. No es congruente, ¿no? No es congruencia, exactamente. No es congruencia. Y ahí es donde nosotros entonces tenemos que empezar a analizar. Hoy vamos al profeta Miqueas capítulo 3, versículo 8, por favor. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Es el primero, ¿verdad? En el antiguo, casi de los últimos, creo que es el antepenúltimo. ¿Miqueas qué? 3:8. 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí está, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos del poder de Dios, estamos llenos para tener la fuerza, el valor, para denunciar lo que está mal. Para denunciar el pecado. ¿Qué más? Estoy lleno del Espíritu de Jehová, otra vez que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y de juicio y de fuerza. De juicio y de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué el espíritu de juicio? Para ver lo que está bien y mal. Exacto. ¿Qué dijo Jesús cuando leímos Juan 14, que fue Juan 15, 26 creo que fue, el que leímos? Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. De juicio. Como cristianos que vivimos con el Espíritu Santo, tenemos que anunciarle a la gente que hay un juicio. Tenemos que hablar el Evangelio tal como eres. Si tú andas en tus pecados, va a haber un juicio sobre ti. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un lugar de condenación. Y no hay forma de salir de ahí, ni con rezos, ni pagándole al Papa una suma multimillonaria. No te puedes sacar de ese lugar, porque ese lugar te echó Dios. No te echó el diablo, te echó Dios mismo. Y nadie puede pasar la autoridad de Dios, nadie puede pasarla por encima. El lago de fuego y azufre es la ira eterna de Dios ardiendo en contra del pecado. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí está, ¿verdad? Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es ¿qué? Salvación. Poder de Dios para salvación.
¿Cómo estás tomando cuando lees la palabra? ¿Cómo estás tomando cuando oyes predicar la palabra? ¿Lo estás tomando como esa sensación del poder de Dios que está obrando tu vida y que está hablándote a ti y te está cambiando y te está transformando? ¿O lo estás tomando como una simple, cualquier vana palabra? Cualquier libro. Así es. Si lo estás tomando así, el Espíritu de Dios no está en ti. Pero si lo estás tomando como algo que te está taladrando dentro de ti, como ese poder de Dios que está viniendo y está haciendo en tu vida un cambio, entonces el Espíritu de Dios está obrando en ti. ¿Verdad? 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahí está, otra cita donde Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras. Tú puedes decir muchas cosas, tú puedes decir, yo soy cristiano, yo he asistido a la iglesia, yo voy a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi madre, como yo lo decía, soy cristiano, la cuna, soy de cuna cristiana. Puedes decir mil cosas, soy predicador a lo mejor del evangelio, ¿verdad? Pero si no está en ti ese poder de transformación dentro de ti, no eres nada. No eres nadie, ¿sí? El reino de Dios consiste en poder, en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para derrotar las obras de la carne. Por eso es lo que estamos viendo en Romanos 8. Romanos 7 vimos cómo la carne puede dominar a un cristiano, pero ahora cómo el cristiano puede vencer a la carne por medio del Espíritu Santo. No en sus fuerzas, es por medio del Espíritu Santo. Dios ha dado al Espíritu Santo en nosotros para que podamos derrotar a la carne. No hay otra forma de derrotar a la carne más que a través del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo, para que podamos tener victoria sobre ella. Porque la carne es tan fuerte, tan atrayente, tan seductora. Entonces necesitamos el mismo poder de Dios para ayudarnos contra ella. Y es lo que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 1, versículo 19, por favor. No 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creen según la operación del poder de su fuerza? Está, ¿verdad? Para los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es el poder de Dios el que va a ir haciendo el cambio, la superabundante grandeza, ¿verdad? De Dios que opera en nosotros, los que hemos creído, por el poder que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros y transformando nuestras vidas y llevándonos a vidas más victoriosas, no impecables, pero más victoriosas. En Efesios capítulo 3, versículos 16 al 21, por favor. Esta es una oración del apóstol Pablo. 3, 16 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 21. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense por lo que oraba Pablo. ¿Por qué oraba Pablo? Para que entendiéramos que Dios tiene que fortalecernos, para que seas fortalecidos en el hombre interior por el poder del Espíritu, porque es la única forma en que tú puedes
vivir la vida cristiana, vivir la santidad, caminar en santidad y ver que el cristianismo no es algo monótono, que es algo glorioso, maravilloso. El que vive en el Espíritu, como se los dije en un inicio, es una vida dinámica. Es una vida dinámica. Una vez una amiga me dijo, ay, ustedes los cristianos son bien aburridos. Y le digo, ¿por qué? Porque no van a bailes, no toman, no fuman, no. Le digo, la diferencia está en que tú necesitas algo para ser feliz. Y nosotros los cristianos ya tenemos todo para ser felices. Somos felices porque ya Dios nos ha dado su Espíritu. Y cuando tienes al Espíritu de Dios, lo tienes todo. Satisface ese deseo. Por eso hoy hay muchos jóvenes y muchas jovencitas, ¿verdad?, que cada vez toman más, que cada vez buscan cosas más extravagantes, más cuestiones, porque su sed interior no las hacían. No hay algo que les satisfaga. Y al rato o ya las ves embarazadas, o ya las ves con enfermedades, o ya las ves con su vida destrozada por el alcohol, por las drogas, al joven, a la joven, ¿verdad? Como este jovencito de 12 años, ¿quién iba a pensar que hoy tiene que penar ahora bastantes años en la cárcel por la cuestión de haber matado a 7 muchachos en el accidente que tuvieron? Porque sus padres dijeron, nos robó el carro, ¿verdad? ¿Quién iba a decirlo? Por un momento de querer satisfacer ese ego, ese detalle, de querer ser superior, de querer... Y se tronó todo eso. Y esa es la diferencia cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Por qué a un cristiano no le atrae el emborracharse porque tiene su sed satisfecha? No necesita de cosas adicionales. ¿Por qué cuando el drogadicto es puesto ante el Evangelio, Dios actúa poderosamente y cambia de la noche a la mañana? Sé de varios casos que ni rehabilitación han necesitado. De la noche a la mañana, adictos, gente adicta totalmente. Oía un testimonio en la iglesia donde estoy yendo, en la primera iglesia bautista de Dios, de un papá que me estaba comentando. Dice, mira hermano, esos son mis 2 hijos. Los metí a varios, ¿cómo se llama? No son separos, como internados de drogadicción, pero tienen sus anexos. Los metí a varios anexos, ahí estaban, no sirvió. Pagué un dineral en psicólogos, en psiquiatras, no funcionó. Tenía yo que salir por las calles y andarlos buscando a veces días, y los encontraba de repente botados por ahí, drogados, todos, dice, de días que se me desaparecían. Y nada podía yo hacer, mis hijos, nada, gasté dinero en ellos bastante, y nada. Dice, pero míralos ahora, conocieron de Cristo, y míralos, sirviendo al Señor, buscando al Señor, cambiaron sus vidas. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Señor, ¿verdad? Y así me topé un otro también que me decía lo mismo, nada podía quitarme, yo quería y nada, las drogas me dominaban, pero un día me hablaron del Evangelio. Y algo pasó y de la noche a la mañana yo dejé todo eso. Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, pero es el poder realmente de Dios. Y eso es lo que tú tienes que buscar. El poder de Dios que realmente va a satisfacer tu sed interior. Y entonces no vas a andar buscando en otros lados, ¿verdad? Por eso Pablo nos dice que fortalecernos en el poder del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿6 qué? 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si seguimos leyendo, Pablo viene diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Necesitamos día a día vivir esa fortaleza del Señor. ¿Cómo la obtengo? A través de la oración y de la meditación de la palabra de Dios. Alimento mi espíritu.
Y el Espíritu de Dios entonces toma eso que yo estoy agarrando y lo convierte en nosotros en una vida dinámica. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí está, ¿verdad? Fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. La longanimidad es la capacidad de aguantar un castigo durante mucho tiempo. Toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Entonces, ahí está diciendo Pablo, vez tras vez encontramos eso, poder, necesitamos vivir en el poder de Dios. Sin eso no somos nada. Sin eso no somos nada. Segunda de Tesalonicenses 1:11. ¿Primera? Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién va a hacer todo eso posible? Toda obra de bondad y todo ¿qué? Toda obra de bondad y Toda obra de fe. Y toda obra de fe en su poder. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? Otra vez la oración. ¿Cómo está mi vida de oración con Dios? Quizá por eso no conoces a Dios. Quizá por eso no has visto el poder de Dios. Quizá por eso tienes sed dentro de ti. Quizá por eso no estás viendo respuestas de Dios y crees a lo mejor que Dios es un ser así nada más, pero no estás inclinando tu vida en humillación delante del Señor y en estudiar la palabra. Y créeme que si lo empiezas a hacer, entonces vas a empezar a ver cómo Dios es real y Dios se va a empezar a mover en tu vida de una manera bien fuerte, bien especial. Tenemos que tener muy en claro entonces esto: si ese poder no está en nosotros, no somos de Cristo, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, no somos cobardes. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos el poder para vencer la carne. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces tenemos el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que ver 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, y con este termino. 2 de Corintios 13, 5. ¿13, sí? 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahí está, ¿verdad? Pablo le está diciendo a los de Corinto, a los que se están reuniendo ahí en la iglesia de Corinto, a los que ya llevan tiempo. Esta es la segunda epístola de Corinto, ¿verdad? Y les dice: a ver, hermanos, examínense y pruébense si en verdad Cristo está en ustedes. Y si Cristo no está en ustedes, entonces están condenados. Reprobados, está traducido ahí, ¿no? Reprobados, o sea, condenados. No están en Cristo Jesús, no hay otro camino. Es salvación, Cristo Jesús; condenación, sin Cristo Jesús. No hay otra opción. ¿En qué camino estás caminando? ¿En dónde estás andando? ¿El Espíritu de Dios está habitando en ti? Y si está habitando en ti, ¿por qué no llevas una vida victoriosa? Porque ¿sabes qué? Porque no estamos orando al Señor y porque no estamos meditando su palabra de Dios. Por eso a veces llevamos vidas así. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos todo el poder para vencer. Tenemos todo el poder para llevar una vida dinámica en el Señor. ¿Por qué los cristianos? Fíjate el poder de Dios que actúa tan grande, que eran capaces
capaces de enfrentarse a la peor persecución que podía haber. Y ellos iban con gozo. Con gozo. Eso es lo asombroso. Que iban con gozo ante el Señor. ¿Cómo estamos nosotros ante el Señor? ¿Hay gozo en nuestros corazones? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y te pido que medites en lo que acabamos de hablar. Y si no está esto que acabamos de hablar, quiero que analices qué es. Si antes lo vivías, quiero que veas también tu pasado. Y si antes vivías esto del Espíritu, ¿por qué lo dejaste de vivir? Y si nunca lo has vivido, es tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio. Es tiempo de arrepentirse y pedirle perdón a Dios y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero si un día lo sentiste y ya lo dejaste de sentir, es quizá porque has contristado al Espíritu Santo a través de tu vida descuidada, a través de pecados que has cometido, quizá decisiones que has hecho erróneas y no has confesado al Señor tu pecado, y entonces el Espíritu de Dios está ahí, pero está contristado, está triste, y por lo tanto no hay esa vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese amor de Dios no se puede desbordar en ti. Por lo tanto, ese poder de Dios no se puede desbordar en ti, porque has contristado, apagado al único que puede producir eso dentro de nosotros, al Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Te acuerdas la última vez que Cristo obró en tu corazón y que te sentías tan contento, tan lleno? ¿Y por qué ya no puedes sentir eso? ¿No crees que es tiempo de examinarnos? ¿No crees que es tiempo de reflexionar y de ver qué pasó, qué sucedió? Y de entregarle nuestra vida realmente al Señor Jesucristo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén sedientos, ¿verdad? Porque Él es el agua viva que satisface cualquier sed. Jesús quiere satisfacer tu sed. Jesús quiere satisfacer toda esa sed que tú tienes. Pero tienes que venir a Él. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, tu promesa es real, Padre. Tu palabra dice que no volverá a ti vacía, la palabra que has enviado, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú obres en nuestros corazones. Si hay aquí un corazón, Señor, que no ha experimentado tu poder, si hay aquí un corazón, Señor, que todavía sigue en incredulidad, duro, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga esa obra, esa transformación en él. Que lo lleve, Señor, y lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, él clame al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si hay alguien aquí, Señor, que por vidas descuidadas o por pecado o por cualquier otro detalle, Señor, ha dejado de sentir, Señor, esa vida del Espíritu, Señor, ese primer amor con el que aceptó a Cristo, te ruego, Señor, que vuelvan a ese primer amor y que nos ayude, Señor, a todos a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, a vivir en ese poder, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a hacer testimonio, a hacer luz, a mostrar a este mundo, Señor, que tu Evangelio es real, que transforma realmente las vidas, que hay un gozo profundo y un amor sublime dentro de nosotros, producido por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por nuestras vidas descuidadas en la oración, por nuestras vidas descuidadas en la meditación de tu palabra, Señor. A veces, Señor, por el estrés de esta vida, Señor, nos olvidamos que lo más importante es la eternidad, es Cristo Jesús. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Obra en nosotros, Señor. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, de tal manera que todo sea transformado para la gloria de tu Hijo amado, Señor. Para un servicio digno de Él, para un servicio, Señor, de realeza para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesucristo.
Amén, Señor. Amén. Ahí está. ¿No tienes galletitas estas con quesito de Filadelfia? Ah, Edgar.